Cuando sabes que tienes que separarte, pero sigues esperando que algo cambie. Lo que quizá está ocurriendo cuando una parte de ti ya sabe, pero otra todavía no puede caminar. Hay experiencias que resultan muy difíciles de explicar, porque desde fuera pueden parecer contradicciones y sin embargo, por dentro tienen todo el sentido del mundo. Quizá llevas tiempo sintiendo que algo ya no encaja. Quizá has hablado una y otra vez de los mismos problemas. Quizá has intentado comprender, esperar, perdonar, cambiar, incluso confiar, dar más tiempo. Y aún así hay una parte de ti que empieza a ver algo que antes no quería ver. Que la relación ya no puede seguir sosteniéndose de la misma manera. Y entonces ocurre algo extraño, porque una parte de ti parece saberlo, pero otra parte sigue esperando que algo cambie, esperando que aparezca una conversación diferente, esperando que el otro reaccione, esperando recuperar algo que se perdió, esperando volver a sentir aquello que un día os unió. Y ahí comienza una de las etapas más difíciles de muchos procesos de separación, porque ya no estás donde estabas antes, pero tampoco estás preparado o preparada para caminar hacia otro lugar. Y eso genera muchísimo sufrimiento, porque empiezas a sentirte dividido, dividida. Un día tienes claridad, al día siguiente vuelves a dudar, un momento sientes que no puedes continuar así y unas horas después vuelves a aferrarte a la esperanza. Y cuando más ocurre esto, más fácil resulta pensar que te pasa algo, que eres incoherente, que no sabes lo que quieres, que te estás engañando, pero quizás no sea eso. Quizás lo que estás viviendo sea algo mucho más humano, porque comprender algo y poder sostenerlo no siempre ocurre al mismo tiempo. Hay decisiones que la cabeza entiende mucho antes que el corazón. Y quizá una de las cosas más difíciles de aceptar en algunos procesos de ruptura sea precisamente esta, que una parte de ti ya sabe, pero otra parte todavía no puede caminar. Muchas personas creen que el momento de una separación llega cuando aparece la claridad, como si ver la realidad fuera suficiente para actuar, pero la experiencia suele ser mucho más compleja, porque puedes ver algo con bastante claridad y aún así no sentirte preparado o preparada para sostener las consecuencias de esa visión. Puedes comprender que la relación ya no funciona como antes. Puedes reconocer que lleváis tiempo atrapados en los mismos conflictos. Puedes empezar a aceptar que aquello que esperabas quizá nunca llegue y aún así sentir que todavía no puedes dar el paso. No necesariamente porque quieras engancharte, no necesariamente porque seas dependiente, no necesariamente porque no lo veas, sino porque una decisión tan importante no afecta únicamente a tus ideas, afecta a toda tu vida, afecta a tus proyectos, afecta a tu identidad, afecta a tus costumbres, afecta a tu sensación de seguridad, incluso afecta a tu familia y a tus hijos si los tienes. Afecta a la imagen de futuro que llevabas años construyendo. Y por eso hay ocasiones en las que la comprensión llega antes que la capacidad de sostener lo que esa comprensión implica. Hay algo que rara vez se explica y sin embargo aparece constantemente. Las separaciones también tienen un tiempo interno. Desde fuera solemos ver únicamente el momento en que una persona se marcha o el momento en que comunica una decisión, pero muchas veces el proceso comenzó mucho antes, a veces meses antes, años, porque una parte de la separación ocurre por dentro, en silencio, mientras intentas comprender, mientras intentas dar nuevas oportunidades, mientras buscas formas diferentes de relacionarte, mientras esperas a que algo cambie. Y este tiempo interno es importante, porque algunas decisiones necesitan madurar, no para retrasarlas indefinidamente, sino para que puedas sostenerlas. Hay decisiones que pueden tomarse en un instante, pero hay otras que necesitan atravesar capas más profundas.
Necesitan atravesar el miedo, la culpa, la tristeza, la incertidumbre, la pérdida y a veces también la esperanza. La esperanza suele recibir muy mala prensa en algunos procesos de ruptura, como si esperar fuera siempre un error, como si esperar significara negación, como si esperar significara perder el tiempo. Y no siempre es así. A veces la esperanza cumple una función, como todo en la vida. Protege, acompaña, ayuda. Ayuda a que determinadas verdades puedan ser asimiladas poco a poco. Porque aceptar ciertos movimientos de la vida no siempre ocurre de golpe. Hay momentos en los que la esperanza se convierte en un refugio emocional, bien, un lugar intermedio entre lo que todavía no puedes soltar y aquello que todavía no puedes aceptar completamente. Y quizá por eso muchas personas siguen esperando incluso cuando una parte de ellas ya sabe. No porque sean ingenuas, no porque estén ciegas, sino porque todavía están intentando adaptarse a una realidad que duele. Y junto a la esperanza suele aparecer algo más, la bestia, el miedo a equivocarte, miedo a precipitarte, miedo a tomar una decisión irreversible, miedo a descubrir que más adelante que todavía existían posibilidades, miedo a arrepentirte, porque cuando una relación ha sido importante, la decisión de separarse rara vez se vive con ligereza. Y muchas personas quedan atrapadas durante mucho tiempo entre dos preguntas. ¿Y si me voy demasiado pronto? ¿Y si me quedo demasiado tiempo? Y entre ambas preguntas aparece una tensión enorme, porque ninguna de las dos ofrece seguridad. Y el ser humano por sí mismo suele buscar seguridad, incluso cuando la vida no puede ofrecérsela. Hay otras situaciones especialmente difíciles, y es cuando todavía existe cariño, porque muchas personas creen que para separarse deberían dejar de quererse, deberían dejar de querer, como si la ausencia de amor fuera una condición necesaria para tomar distancia. Pero la vida no siempre funciona así. Hay relaciones que terminan mientras todavía existe afecto. Hay relaciones donde el problema no es la falta de cariño, sino la imposibilidad de seguir construyendo juntos de una manera sana. Y esto genera mucha confusión, porque entonces aparece una pregunta dolorosa. Si todavía quiero a esta persona, ¿por qué siento que no puedo seguir así? Y esa pregunta no siempre tiene respuesta sencilla, porque querer y poder construir una relación no son exactamente la misma cosa. Y cuando empiezas a contemplar seriamente una ruptura, muchas veces aparece también la culpa. La culpa por hacer daño, la culpa por romper expectativas, la culpa por afectar a otras personas, la culpa por no haber conseguido que funcionara la relación, la culpa por sentir alivio cuando imaginas un escenario diferente. Y la culpa tiene algo particular, hace que muchas personas permanezcan mucho más tiempo del que realmente desean. No porque hayan encontrado una solución, sino porque no quieren convertirse en alguien que toma una decisión dolorosa, no quieren tomar la decisión, y esto merece mucha comprensión, porque detrás de esa culpa suele existir sensibilidad, responsabilidad, humanidad. El problema aparece cuando la culpa se convierte en el único criterio para permanecer. Esto sí, no toda espera es igual, y creo que esta es una reflexión importante. Hay esperas que ayudan, esperas donde todavía se están produciendo movimientos, conversaciones, cambios, comprensiones, intentos reales, procesos internos de crecimiento, y hay esperas diferentes, esperas donde todo permanece congelado exactamente igual, donde no ocurre nada nuevo, donde la esperanza ya no está ayudando a madurar una decisión, sino evitando sentir aquello que tarde o temprano tendrá que ser sentido. Y esta diferencia no siempre es fácil de ver. Por eso conviene tratarla con mucha honestidad, sin prisa, sin presión, sin necesidad de convencerte de nada,
Y quizá una de las cosas más agotadoras de esta etapa sea la lucha interna. Intentar obligarte a decidir, intentar obligarte a esperar, intentar convencerte, intentar dejar de sentir, intentar sentir algo diferente. Y muchas veces esa lucha genera más sufrimiento que la propia incertidumbre. Porque mientras una parte de ti intenta avanzar, otra intenta protegerse. Mientras una intenta cerrar, otra intenta conservar. Y quizá ninguna de las dos está equivocada. Quizá ambas están intentando ayudarte de la mejor manera que saben. Pero eso a veces, el movimiento no consiste en empujarte, tampoco en paralizarte. No consiste en comprender qué parte de ti ya sabe y qué parte de ti todavía necesita tiempo. Esto es lo que hay que comprender. Comprender que estás intentando proteger, que estás intentando conservar y qué es lo que realmente temes perder. Porque cuando esa comprensión aparece, algo empieza a relajarse. Y poco a poco la claridad deja de ser una batalla. Hay decisiones que no maduran únicamente en la cabeza, maduran en la vida, maduran en la experiencia, maduran en los tiempos internos que cada persona necesita atravesar. Y quizá una de las cosas más difíciles en algunos procesos de separación sea aceptar que comprender algo y poder sostenerlo no siempre ocurre al mismo tiempo, que ver algo no siempre significa estar preparado o preparada, y que esperar no siempre es negación. A veces, oye, forma parte del camino que una persona necesita recorrer para poder encontrarse con una decisión desde un lugar más sereno, más consciente y más verdadero. Porque vivir en confianza quizás sea simplemente aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo, con los demás y con la vida.